Entonces, en el corto plazo, nuestro sector, el de fertilizante, lo que va a hacer es hacer fertilizantes muy eficientes en nitrógeno. Vale. Eso es. Entonces, el proyecto es una planta muy integrada de amoníaco renovable. Ponemos 25 megavatios de electrólisis y al final producir 15.000 toneladas de amoníaco renovable, ¿no? Hasta que realmente no esté bien establecido el valor que tiene un fertilizante de origen renovable, pues hasta entonces el mercado, el cliente final no lo va a percibir. ¿No está dispuesto a pagar el sobreprecio? No está dispuesto a pagar el sobreprecio. O sea, vosotros este proyecto lo ves como un primer aprendizaje. Vamos a hacerlo, aunque los números salgan más justos, por así decirlo. Claro, claro. Y luego ya veremos si haremos más grandes, ¿no? Claro, entonces por eso, prisa, pues no hay. O sea, el promotor del proyecto se enfrenta a un supermercado, permíteme utilizar un supermercado, es decir, mucha oferta de tecnólogos de electrólisis, pero con muy poca experiencia cada uno de ellos. Entonces, la industria lo que quiere es probar que esa tecnología realmente va a funcionar. No se mete en una inversión para 100 megavatios si antes no ha probado 5, no ha probado 10, no ha probado 20. Lo cual es lo lógico. Es lógico. Las energías renovables, España, muy bien, muy barato la electricidad, pero en el pool yo no lo estoy viendo. Lo que es volátil ahora. Importamos casi un 40% de amoníaco de fuera. ¿De amoníaco o del fertilizante ya hecho? De las dos cosas, sí. Todas las importaciones a Europa, según el CO2 embebido que traigan, van a tener que pagar una tasa. ¿Para qué? Pues para nivelar el terreno de juego. La agricultura, en realidad, lo que se enfrenta es a otros problemas medioambientales que son más acuciantes que el CO2 incluso. Cuánto nitrógeno pone en el suelo y se va más por la línea de salud de suelos. El tema de la captura del CO2 en suelos vendrá y ahí lo que se necesita es premiarle al agricultor también por eso. Entonces al final lo primero es decir, a ver señores, que estamos tirando la mitad del nitrógeno que estamos produciendo con CO2, lo estamos tirando. Es una eficiencia y además un contaminante, las dos cosas. Y un contaminante, las dos cosas. Entonces vamos a poner el foco en eso. Hoy estamos con Luis Correas, el director del proyecto de amoníaco verde de Fertinagro Biotech. Es un proyecto de generación de hidrógeno verde para hacer amoníaco y fertilizantes en la empresa Fertinagro Biotech. Fertinagro Biotech es una de las empresas referente en Aragón y en España de fertilizantes. Vamos a hablar sobre fertilizantes, vamos a hablar sobre cómo usar el hidrógeno en los fertilizantes y cómo el hidrógeno se integra en el sector. ¡Vamos con ello! 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos Rupert. Hoy estamos con Luis Correas, responsable en Fertinagro Biotech del proyecto de amoníaco verde Verdamonia. Fertinagro Biotech es una empresa de fertilizantes aragonesa y con una larga trayectoria en fundación en el hidrógeno desde 2024, cuando fue el primer director de Fundación Hidrógeno Aragón y mi jefe en aquella época, a lo que suma su experiencia y pasión por las energías renovables y la energía. Bienvenido, Luis, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Marcos, y un gusto siempre reencontrarnos. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué proyectos crees que se van a materializar en este mundo del hidrógeno que parece que lleva unos años un poco volátil o en el aire y ahora parece que algunos van a tomar solidez? ¿Cuáles son los que tú crees? ¿O qué sectores, qué áreas, qué off-takers? Sí, a ver, yo creo que sobre todo lo que vamos a ver y es lo que se necesita es tocar tierra realmente con la tecnología, porque eso todavía falta. A ver, tener en cuenta, Marcos, tú lo conoces bien, lo que hacíamos en la Fundación hace 15, 20 años, estábamos enredando con kilovatios, ¿no? Kilovatios y decenas de kilovatios en el mejor caso. ¿Cuánto hace que salimos al mismo tiempo? 2014. Sí, 2013, 2014, hace 10 años. 11 años. De 10 años que salimos del I+D. Eso es. y si te acuerdas, en aquel momento, lo que decíamos con el tema de la electrólisis es tenemos que conseguir meter 5 megavatios en un contenedor. Eso era un poquito lo que decíamos que había que hacer con los alcalinos que entonces estábamos manejando. 5 megavatios. Y era ambicioso, pero de alguna manera esa es la visión que ya teníamos en ese momento, ¿no? En 2010-2014 hablábamos de, en el momento que podamos meter 5 megavatios en un contenedor, ostras, habremos conseguido un salto cualitativo importante. ¿Qué ocurre? Que todavía no hemos visto tantos contenedores
puestos en funcionamiento. Lo que se está poniendo en funcionamiento ahora, estamos hablando de Hoy tamaños. En un contenedor PEM meterás 1 y poco. 1 y poco, por Y estar. alcalino ni 1 y poco, supongo. No, alcalino más. ¿sí? Sí, alcalino más porque ¿Ah, es sí? más fácil de refrigerar. Ah, mira, no, Sí, es que no he sí, visto, no he sí, visto sí. alcalinos contenerizados, entonces no lo sé. Empieza a verlos, Vale. sí, pero bueno, en cualquier caso, al final de lo que se trataba es que entonces no había stacks de multimegavatio, ¿no? Claro, no la había. Ni multi Ni- 100 ni de- kilovatios. efectivamente, entonces sí que es verdad que eso lo hemos superado, sí que es verdad que ahora los fabricantes de electrolizadores sí que prometen capacidad de fabricación, eso lo han conseguido. Hace 5 años se decía, ¿de dónde se van a fabricar los electrolizadores? Vale, eso ya está, y ahora lo que ocurre es que el promotor del proyecto se enfrenta a un supermercado, permíteme utilizar Sí, un sí. supermercado, es decir, mucha oferta de tecnólogos de electrólisis, pero con muy poca experiencia cada uno de ellos. Entonces, cuando pides, digamos, un poco de garantía, no tanto garantía contractual, incluso garantía un poco técnica, Que es decir, ¿va a a ver, funcionar o no? va a De verdad. funcionar o no. Eso 20 es. años o no. 20 años o no, porque dentro de 3, 4, 5 años o 10 años, posiblemente esa empresa ya no esté ahí. Sí, es Porque habrá sido absorbida, habrá sido, no sé, le habrán podido pasar 100.000 cosas. Sí, porque no son empresas súper sólidas las de hidrógeno aún, son empresas pequeñas la Son mayoría. empresas pequeñas, son empresas que acaban, o en fin, Son que startups, muchas de ellas, grandes. muchas pero de startups. ellas, eso. Entonces todavía vamos a ver mucho asentamiento en la parte más empresarial. Entonces, ahora mismo los proyectos que estamos viendo que se ponen en marcha son 20 megavatios en Finlandia, 40 en Dinamarca y así. Entonces yo creo que ahora mismo hace falta el promotor, el industrial. Hablo aquí casi con una gorra de industrial. El industrial lo que quiere es probar que esa tecnología realmente va a funcionar. No se mete en una inversión para 100 megavatios si antes no ha probado 5, no ha probado 10, no ha probado 20. Lo cual es lo lógico. Es lógico. Y además lo pones 20 y esperas 5 años a ver qué pasa dentro de 5 años. No, Claro. no lo pones al día siguiente 100. Claro, efectivamente. Entonces, en los próximos 5 años seguramente lo que vamos a ver es los proyectos de unas pocas decenas de megavatios, sobre todo para obtención de experiencia de verdad, de campo, de todos los lados y también de los del medio. Porque ahora mismo también vas a un EPCista y no ha hecho nunca un EPC de hidrógeno. Sí, claro que no. Claro, Porque nadie ha hecho no nada. de ese porque nadie tamaño ha hecho nada. En toda la cadena de Nadie valor. ha hecho nada, Ninguno ha hecho efectivamente. nada, porque no ha habido ningún proyecto de eso. Claro, y ahora vas a un banco, pues para todo el tema de la financiación, y ahora ya saben que está el hidrógeno y que el hidrógeno está moviendo. Pero ahora, a la hora de echar los números, hay que echarlos conjuntamente. Entonces, que hace falta todavía ese aprendizaje y ese eliminar todas las desconfianzas que son naturales y probar. Eso es lo que hace falta ahora y es lo que tenemos que ver entre los próximos 5 años. Vale. Por más que podamos decir que hay muchos cientos de megavatios en la pipeline, que eso vendrá. Pero esos grandes proyectos luego necesitan otra cosa, y es que necesitan que se desarrolle la logística, que se desarrolle la demanda, que se desarrolle la logística, es decir, que me pase el canalón la tubería del hidrógeno cerca de casa para poderlo enchufar, porque si no, ¿de dónde puñetas voy a poder Cuando haya sacar? tubería, que eso es un plazo Claro, largo. entonces tiene que haber tubería para que los cientos de megavatios tengan un sitio por donde canalizarlo, ahí o en infraestructuras portuarias, una demanda desarrollada, una exportación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojo, y otra cosa también que necesitamos, que la electricidad realmente sea barata. Lo que decimos, las energías renovables, España, muy bien, muy barato la electricidad, pero en el pool yo no lo estoy viendo. Lo que es volátil ahora, no barata. Es volátil. Es volátil. Pero Barata algunas horas y claro, muy cara otras. pero la volatilidad te sirve cuando tienes una tecnología de round trip, cuando tienes Sí, baterías. Pero Pero cuando lo derivas el electrón a otro mercado, el precio te lo marca el otro mercado. Como por ejemplo el mercado de los fertilizantes, el mercado del amoníaco, el mercado del acero, el que lo va a marcar es el acero, el amoníaco, eso. Y a nivel de esos mercados, hablando de off-takers o compradores de hidrógeno, dentro de toda esta perspectiva que has desarrollado, ¿cuáles crees que son los que, en tu caso, tú te dedicas a la Claro. parte de amoníaco, pero Sí. dentro de todas Claro. las que ves por ahí, ¿cuáles Claro. ves que están más cerca de mercado o más no Claro. solo cerca de mercado, porque puede ser que estén más cerca de rentabilidad porque hay más intención institucional? Claro, es cuando la fiamos a las subvenciones, eso es muy peligroso. O a las Pero- obligaciones. Efectivamente. Yo creo que hay el mercado que sufra obligaciones, cuotas, lo que sea, va a tener que evolucionar por la fuerza. Por ejemplo, véase todo el mercado del SAF, ¿no? Marítimo, todos los transportes, que además, en el caso de transporte por carretera, pues todos sabemos que es uno de los mercados que mejor puede pagar un precio, ¿no? Y luego, por otro lado, también está todo un mercado industrial que es un mercado de volumen, ¿no?
Por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Los fertilizantes. Bien, Que fertilizantes es lo que tú es tu es donde trabajo estamos, actual, ¿no? claro. Y claro, España tiene una capacidad productiva de amoníaco de 600.000 toneladas al año, de las cuales más o menos se consumen al final para fertilizantes como 700.000, 800.000. Tenemos que importamos casi un 40% de amoníaco de fuera. ¿De amoníaco o del fertilizante ya hecho? De las dos cosas, sí. Digamos, al final hablamos en términos de nitrógeno, ¿no? Ok. En el mercado del fertilizante es nitrógeno. por así decirlo, ¿no? Eso, es que te puede venir como amoníaco, te puede venir como urea, como sulfato amónico, como lo que quieras, ¿no? Con algo que lleva nitrógeno. Entonces, esos son mercados de mucho volumen que ya están, pero son mercados donde no puedes buscar un premio en el producto. Realmente al final la urea es la urea. Te da igual. Entonces, ¿qué motivación puede tener un cliente final para Urea, pues muy CO2, pero ¿cuánto sobrecoste Muy puede tener poco. eso? ¿Cuánto sobremercado? Claro, entonces ahí vas a un mercado de commodities, con lo cual es mercado de volumen, pero margen muy complicado, o mercado de poco volumen, como puede ser el del transporte, donde sí que puedes tener un Y así margen. como hay obligatoriedades en los mercados de aviones, de barcos, en el mercado que tú ahora manejas, que es amoníaco, etcétera, ¿hay obligatoriedades que se va a crear mercado por algo legal o no? No en cuanto por un carácter finalista, porque además es que es un colectivo muy sensible el tema de los agricultores, ¿no? Vale. De la agricultura. Pero sí que hay un mecanismo de incentivo a través del mecanismo de ajuste en frontera, ¿no? El mecanismo de ajuste en frontera, que lo que dice es todas las importaciones a Europa, según el CO2 embebido que traigan, van a tener que pagar una tasa. ¿Para qué? Pues para nivelar el terreno de juego. Es decir, un amoníaco, imagínate que hubiera una cuota, por lo que sea, de hidrógeno. Bueno, va a haber cuotas de hidrógeno industrial, ¿no? Hidrógeno en el consumo en la industria, con el desarrollo de la... con penalización oye, tú que consumes hidrógeno industrial tanto a este año. Bueno, no lo sé, lo tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Pues es verdad, esta mañana mismo, pues del MITECO ya nos han comentado, pues está a punto de transponerse la directiva RED 3. Entonces, eso va a ir apretando. Es que a mí, sinceramente, me sorprende como mucho el hecho de que yo siempre, mi opinión como consultor de hidrógeno es que lo que tú haces, no tú personalmente, sino lo que Fertinagro hace, o Fertiberia, tu competencia, es la parte más importante del hidrógeno. Y porque son fertilizantes, porque por un lado no tiene sustituto y por otro lado, a nivel sociedad, está abajo en la pirámide de Maslow, así de sencillo. Sí. Eso es muy importante. O sea, Sí. volar está muy bien, pero comer está mucho mejor. Entonces, ¿vale? Sí. Entonces, si queremos ser independientes energéticamente, si queremos emitir CO2, lo que está seguro es que tenemos que comer. Entonces, si hay que empezar por un Sí. sitio, empecemos por comer. Y sin embargo, me da la sensación de que la normativa europea va a obligar más claramente y más contractualmente a los aviones que a esto, o va a ayudar. O sea, es que yo Claro. sinceramente, igual parece esto muy partidista hacia ti, ¿no? Pero yo, si fuera el de la comisión, diría, mira, hidrógeno para nadie más que para fertilizantes. Y empezamos por esto, en Sí, serio. Es lo que sí. yo haría, ¿eh? Porque Claro. creo que es lo más importante y lo que genera una ventaja geoestratégica potente a nivel mundial. A ver, no te quito la razón, efectivamente. O sea, empezar por estos sectores que al final son más importantes para realmente tener esa soberanía es fundamental, es estratégico, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen un efecto dominó sobre todo el resto de la cadena, inflacionista, por ejemplo, que entonces hay que tratarlo con mucho, Porque con es mucho agricultura cuidado. también, ¿no? Por lo mismo. Es por la agricultura, importancia entonces por eso. Y fíjate que la agricultura en realidad lo que se enfrenta es a otros problemas medioambientales que son más acuciantes que el CO2 incluso. Porque a fin de cuentas, podríamos decir, en el mundo del amoníaco solo genera 450 millones de toneladas de CO2. Que oye, frente a las 30 y pico gigatoneladas al año en global, pues es una parte pequeña, ¿no? Es decir, que tampoco es para tanto. Sí que es verdad que es lo que tú dices, no hay sustituto. Si quiero hacer amoníaco, o lo hago con gas natural, que o lo hago hidrógeno con... dentro, es que no es una cuestión energética, Ya es que está. lleva hidrógeno dentro y punto. Y Y el otro punto. es nitrógeno, que de eso hay de todo en la Y atmósfera. Eso no es te un producto de valor. El Te lo nitrógeno, da por gratis la ejemplo, atmósfera todavía, ya está, efectivamente. Entonces, tiene toda la lógica, y simplemente es la dificultad de implementación, es decir, ostras, ¿ahora qué hago, no? Que no se lo tomen mal los agricultores, entonces también a los agricultores ahora mismo les están pidiendo, les van a controlar mucho cuánto nitrógeno ponen en el suelo y se va más por la línea de salud de suelos. No poner tanto. No poner tanto. Eso es malo para vuestro negocio, claro.
Bueno, para Fertina Agrobiotes no tanto, que tenéis mucha Bueno, amplitud de miras, bueno, pero al final para el que venda amoníaco claro, solo, claro, al final es el reto al cual ya se veía con cierta distancia y nos hemos preparado pues para poder ser igualmente eficientes con menos adición de nitrógeno. Entonces, en el corto plazo, nuestro sector el de fertilizante lo que va a hacer es hacer fertilizantes muy eficientes en nitrógeno. Vale. Es decir, que no se pierda el nitrógeno ni en la atmósfera, ni en el suelo, ni en el agua, ¿no? Vale. Y que lo utilice realmente el suelo para dárselo a la planta. Vale. Y ahí hay muchísima tecnología que se ha Y además es desarrollado, tecnología muy bio, también con Muy las bio, bacterias que hay en el suelo. que es muy chulo, la de verdad es que es retención muy de bonito. CO2, por otro lado, que es muy importante, que se habla poco, que es el del suelo. Vale, eso es. Muy es que Eso es hace muy poco importante. entrevisté a, este te va a gustar, a un agricultor que hace agricultura regenerativa, que hace que no labra todo esto, y me pareció Eso es. súper interesante y Mucho. súper potente, porque la cantidad de Mucho. CO2 que guardas Mucho. en el suelo con tecnologías tan simples como no No arar, arar. que son Correcto. tecnologías conocidas Correcto, de la edad de piedra, correcto. digo, hostia, ¿por qué Sí, no sí, sí, potenciamos sí. esto que es un montón de CO2 Eso con es. inversiones mínimas? Tan Eso mínimas es. que es rentable, porque él Eso me decía, es. es que cambiarte a no arar, por así decirlo, Es que no gastas gasoil. no, es que es rentable. Me decía, Claro. es una inversión. La verdad que los agricultores somos, yo decía, es un tío muy joven. Me decía, yo lo veo porque soy joven, pero los otros no lo ven, pero es que es rentable. Sí. Compro una máquina y la amortizo en Sí. 5 años. La agricultura es también un sector muy conservador en cuanto a procedimientos y en cuanto a formas de hacer. Con poca renovación generacional. Poca también. renovación, entonces sí que se nota mucho, ¿no? Cuando hablas con agricultores jóvenes, pues entonces sí que son más Este es un tío el que entrevisté que es joven agricultor John Deere. O sea, es un tío muy innovador. Sí, la sí, agricultura. sí, les gusta probar estas cosas y entonces con eso se puede hacer mucho. Y lo que tú dices precisamente, el tema de la captura del CO2 en suelos, vendrá y ahí lo que se necesita es premiarle al agricultor también por eso. Es que creo que ya les pagan, ¿no? ¿Algo? ¿Puede ser? Hay mecanismos No me acuerdo de qué dijo en el sí, podcast. Me parece que hay, algo les pagan ya, hay no mucho, pero algo les certificaciones, pagan. podríamos decir que hay certificaciones privadas, es decir que tú como agricultor puedes certificar con tus procedimientos el que realmente estás capturando CO2 en el suelo y entonces con eso generas créditos que también los puedes transferir y eso tiene un valor en el mercado, ¿no? Y ya cuando la PAC incorpore eso de serie, por así decirlo, entonces ya será otra Claro, pero es película. que cuando la PAC cambia un poco, los agricultores se remueven muchas Sí. veces porque temen. Simplemente por temen ante miedo a la- decir, que cambie, sí, por si acaso. me Sin- haces sin- cambiar otra vez, ¿no? Muchas Es- veces sin analizarlo del todo, es como igual el cambio bueno, Sí, ¿no? ¿Sabes? es un poco la sensación, creo, viéndolo desde fuera y como opinión personal, que claro, tiene la sensación de que cada cierto tiempo se les cambian las reglas del juego. Cuando hay que ver lo que es una cuestión Como evolutiva. a todo el mundo, ¿no? Sí, Realmente. correcto, Para que ellos correcto. están más acostumbrados a un negocio más tradicional. Correcto, para que correcto. le cambien menos. Con lo cual yo creo que en el sector del fertilizante vamos a ver como tres etapas. Una que efectivamente lo importante es consumir menos nitrógeno y de ahí sí que podemos relacionarlo con una... Que eso no es menos negocio. Hemos dicho que No puede es ser menos negocio. fertilizantes más tecnológicos Son que más aprovechen tecnológicos. menos es mejor el nitrógeno. Al final intentaremos Es pues diferente equilibrar, negocio, intentaremos ¿vale? equilibrar, ¿no? Pero menos fertilizante más básico y más tecnológico, que es más adecuado para la salud del suelo y así, ¿no? Con lo cual, Vale. bien. En el largo plazo veremos la captura de CO2. ¿En ¿Dónde? dónde? ¿En qué punto? En el largo plazo. Vemos la captura de CO2 en suelos, Vale, lo que agrarios. estoy- lo que no estás arar, diciendo. agricultura No regenerativa. arar, pero también incluso el incorporar biomasa, biochares, Vale. el incorporar Correcto. digestatos. También entrevisté a uno de biochar, ahora me acabo de acordar, Claro, que hacía entonces- biochar de olivo. Claro, entonces ahora Decía mismo esto. son cosas que todavía no se Que consideran el suelo guarde CO2 de diferentes maneras, ¿no? para CO2, efectivamente. Me Lo parece único, súper potente eso, y claro, se aprovecha poco. claro. Lo único que eso ahora mismo, pues, no se ve tanto en cuanto a la eficiencia agrícola, sino que tendremos que ver alguna otra manera de retribuirlo, de recompensarlo, ¿no? Y se tiene que poner Pero es en que es marcha. rentable. Según yo entrevisté a este tío, se debe retribuir. Dice, no tanto, porque es que me es Ya. rentable. Si es que yo Sí. tengo costes inferiores que los que lo hacen normal. Decía, lo que pasa es que los que lo hacen Ya. normal no lo ven o no lo quieren hacer. Sí, o- para digamos, el low tillage Para que le cereal, llaman. decía él, El low cereal. tillage, para cereal, correcto. Pero, por ejemplo, aquí, en España, por ejemplo, el girasol no se fertiliza prácticamente. No se fertiliza porque sale porque solo, como es la lo planta, recoge ¿no? y ya está. Pero sí que debería de fertilizarse y ponerse pues algo de nitrógeno, un poquito de fósforo y tal. Hay planes de fertilización óptimos, pero el que cultiva Hay algunas girasol... plantas, de hecho, no. no sé si las lentejas o alguna de estas, que añaden nitrógeno al suelo, ¿no? Me Correcto. Esos generan parece Que hacen lo nitrógeno, contrario, que abonan el suelo. abonan el suelo y entonces de ahí vienen las rotaciones y así. Entonces hay bastante complejidad en el tema. Por ejemplo, a los tubérculos le viene muy bien el que le aportes materia orgánica, ¿no? Entonces, cada cultivo tiene sus historias. ¿Y cuando llega el hidrógeno? ¿qué? Y entonces el hidrógeno vendrá en esa parte intermedia en la cual tengamos desarrollado ese mecanismo de ajuste en frontera que nos nivelará, digamos, costes con el
el fertilizante que venga de fuera, la urea y CO2, y el CO2. el no libre de CO2. Claro, cuando el CO2 se pague, o sea, se difunda, se capilarice el coste del CO2 en todos los sectores, entonces será mucho más interesante. Pero insisto, también necesitamos que de verdad la electricidad sea ¿Y qué plazos? barata. O sea, para esas normativas, ¿qué plazos hay? Pues bueno, acaban No de, tengo de ni idea. acaban de retrasarlo un año. ¿Ah, sí? ¿no? Ah, Sí, justo me han dicho que hemos recibido justo una comunicación. ¿no? Eso es. Entonces, desde el año 2024 se tiene que declarar las importaciones que hacemos. Nosotros lo hacemos cada mes, hacemos una declaración de cuántas importaciones hacemos, simplemente para decir cuánto estamos trayendo de fuera. A partir del 2026, el año que viene, se pensaba ya empezar a tasar el CO2 embebido. Ahora se ha retrasado un año, pues porque la situación está para ir con cautela, y se supone que tiene que estar totalmente desarrollado en 2034, en el cual se equilibrarán el mercado europeo de emisiones, el ETS, European Trading System, para el precio del carbono, que se va a extender a muchos más sectores, ¿no? Entonces se equilibrarán el CBAM con el mercado interno de emisiones para encontrar ese punto de equilibrio y evitar que tengamos, por ejemplo, fuga de carbono, que se llama, ¿no? Es decir, que haya empresas europeas que prefieran trasladar su producción fuera o que directamente compren fuera, ¿no? Entonces, aquí como ya entrando un poco en Fertinagro como tal, el proyecto que tú desarrollas, vosotros estoy desarrollando un proyecto, no sé exactamente ahora mismo el tamaño, ahora me lo cuentas si quieres. Sí, son 15.000 toneladas año de amoníaco. Pero ese proyecto, ¿en qué plazos lo veis? Quiero decir, porque en este marco, vosotros, yo entiendo, yo soy de la opinión de que hay mucha gente que critica están desarrollando un proyecto pero no llegan a hacerlo. Y yo le digo a la gente, oye, es que el pensar los proyectos y ir pensándolos y no tener prisa por hacerlos es síntoma de sociedades inteligentes. O sea, no hay que correr a hacer las cosas, hay que hacerlas. Si estás 5 años desarrollando un proyecto y luego lo haces, no es que no lo quieras hacer, es que lo quieres pensar bien, lo cual es bueno para todos. Entonces, efectivamente. Entendiendo esto, me gustaría que explicaras un poco el proyecto que tenéis y qué plazos ves encajados en este marco en el que ahora mismo no hay rentabilidad, esos plazos que has contado, ¿cómo es el proyecto? Eso es. Entonces el proyecto es una planta muy integrada de amoníaco renovable. Me refiero a lo de muy integrada porque otros proyectos que oímos de amoníaco renovable que utilizan instalaciones de síntesis de amoníaco existentes tienen una limitación de cuánto hidrógeno renovable pueden inyectar. Aquí sería 100%. ¿Por qué hay limitación, dices? Pues porque está integrada el reformado del gas natural con la síntesis del CO2. En cuanto a, vale, sí, que se hace cuanto todo a junto, flujos, no es algo separado. No es algo separado, Sí, tienes que tener toda la cadena. El Averboch está junto con todo. Entonces eso, si no le llega pues por temas también térmicos, Sí, ¿no? sí, porque integración hay que térmica y tal. Entonces, en este caso es una planta nueva, es un proyecto Greenfield, es un sitio nuevo. Ponemos 25 megavatios de electrólisis y al final producir 15.000 toneladas de amoníaco renovable, ¿no? Con ese hidrógeno. Ese hidrógeno para luego vosotros hacer en otra planta y luego, eso es, aguas abajo y ese amoníaco tenemos procesos donde directamente podemos utilizar amoníaco. La mayor parte de lo que nosotros compramos es urea y sulfato amónico, con lo cual ya pues mezclamos, granulamos, en fin, hacemos... ¿Dónde está la planta? Entonces la planta, la idea, tenemos una ubicación, estaba prevista en Teruel. Luego el problema con estos proyectos es que tienen que cumplir muchos tics, un listado bastante largo de condicionantes, ¿no? O sea, necesitas agua suficiente, necesitas conexión a red, necesitas existencia de renovables, el terreno es lo fácil, porque terreno ya más en la España interior no hay ningún problema. En Aragón poco tuve problema el terreno. No hay mucho problema. Si no hay oposición del pueblo y tal, que puede pasar a veces. Correcto, eso también. Que no haya oposición social es importante. Eso también, porque empieza a haber cierta contestación a proyectos de renovables y también pues ante proyectos industriales pues hay ayuntamientos pues que quieren saber más y otros ayuntamientos pues que lo tienen muy claro. Entonces bueno, al final hay que trabajarlo. Son proyectos que hay que trabajarlos. Hay que trabajar toda la financiación, está enmarcado dentro de un esquema IPCEI, ¿no? O sea, son proyectos europeos de interés común europeo, ¿no? Y entonces pues toda la gestión también pues de las ayudas públicas, al final son procesos muy largos que requieren que esté todo muy claro antes de poder tomar la decisión de decir, venga, sí que vamos. Está claro, ahora que lo cuando hemos vayáis tocado, será ¿no? porque haya un cierto rango de rentabilidad y bancabilidad. Correcto. Entonces, claro, y eso ahora mismo, según me ha dicho por la normativa, parece como que aún no lo debería haber o no en muchos proyectos. Claro. Entonces, claro, vosotros estáis ahora desarrollando el proyecto con un plazo, entiendo, de llevarlo a piedra un poquito largo, entiendo, ¿no? Sin prisa. A ver, los plazos nos los puede marcar la administración que nos da el marco de ayudas, ¿no? Pero el mercado
pues van a necesitar todavía 10 años hasta que, digamos, toda la situación esté suficientemente madura, ¿no? Hasta que realmente no esté bien establecido el valor que tiene un fertilizante de origen renovable, pues hasta entonces el mercado, el cliente final no lo va a percibir. ¿No está dispuesto a pagar el No sobreprecio? está dispuesto a pagar el sobreprecio, con lo cual, pues bueno, pues lo que puede sacar el actor, el que se lance hacia un proyecto de estos, es una experiencia, un aprendizaje, un haberse tropezado, O sea, todo vosotros ese este tipo de proyecto lo ves cosas. como un primer aprendizaje. Vamos a hacerlo, aunque los números salgan más justos, por así decirlo. Claro, claro. Y luego ya veremos si hacemos más grandes, ¿no? Claro, entonces por eso, prisa, pues no hay. O sea, ¿Qué socios tenéis? Quiero decir, las renovables es vuestra. a ver, las renovables están fuera del alcance del proyecto, es decir, que podemos hacer un poco lo que PPA queramos. con alguien, X. Sí, efectivamente, como, a ver, esto también es un aprendizaje que sí que ya tenemos interiorizado, yo creo que todos en los últimos años, y es que más o menos entre un tercio y el 50% de autoconsumo propio complementado con red es lo óptimo. El óptimo está por ahí, está en una meseta bastante planita, que solo red, pues lo que comentabas, pues con las fluctuaciones que hay, pues y además no solo diarias, sino también mensuales, año tras año, no hay una estabilidad y no hay una previsión de cómo se va a estabilizar. Y solo con autoconsumo, pues te enfrentas al reto de que las horas equivalentes son las horas equivalentes. O sea, a una fotovoltaica en España, pues 1.500, 2.000 y no le salen más. Mucha suerte, sí. Con mucha Y suerte, con eso es. seguidores muy buenos. Y aunque hagas hibridaciones, pues te quedas a un tercio del factor de capacidad, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente tienes todavía que complementar. Entonces, en el proyecto vuestro hay, digamos, una promoción renovable asociada, aunque no la hagáis vosotros, digamos, placas fotovoltaicas en la zona. Eso es. Pero no la hace Fertinagro, lo hace algún socio. No, eso es. Entonces, nosotros en nuestras aventuras energéticas siempre hemos ido de la mano de EDP, ¿no? Electricidad de Portugal, con lo cual llevamos un track record no es algo nuevo, largo. es para Sí, hidrógeno, es una eso relación, es. Una estable relación hace estable mucho hace muchos años. Y luego, pues en las zonas donde hemos estado valorando el emplazamiento, en todas hay oportunidades de una sinergia con un productor ya local de renovables, pues que tiene un proyecto, o que tiene proyectos en marcha, o que tiene previsiones o previsiones de ampliación, con las cuales se pueden abrir conversaciones, ¿no? Y toda la parte, o sea, toda la parte, digamos, de electrolisis, Averboch, todo eso es vuestro y... Bueno, lo que tenemos o es... también hay otra Claro, gente. es un vehículo, realmente tenemos una sociedad vehicular al 50% con EDP. Y para entonces, todo el proyecto en sí. y todo el proyecto en sí. Vale. Entonces, EDP digamos que está más aguas arriba del proceso y nosotros estamos más aguas abajo. Entonces, cada uno aportamos nuestro Y campo a de nivel especialización. técnico, hay algo que siempre me deja sin dormir, no me deja sin dormir, pero bueno, me preocupa es el hecho de el Averboch, el reactor, para lo que Sí. no sepan, el Averboch es el reactor que genera amoníaco con hidrógeno y con un catalizador, creo que me lo dijiste tú, de óxido de hierro. Óxido de hierro, Me lo dijiste sí. tú, pero claro, es un reactor que, si no me equivoco, tiene que funcionar bastante estable, a altas temperaturas, que no puede estar enfriándose y calentándose, a altas presiones, y sin embargo va a trabajar con una renovable, con eso que va a estar ampliando. Bueno, entonces, claro, eso lo Sí. puedes suplir almacenando hidrógeno, que eso es bastante caro, y haciéndolo operar continuo. Hostia, lo veo un reto complicado. ¿Cómo lo solventáis esto? ¿Cómo lo planteáis Bueno, solventar? sí. Pues estamos trabajando mucho, tanto con tecnólogos como con también modelos propios, para ver cuál es realmente ese límite de flexibilidad. Y Del somos Haberbosch. del Haberbosch. Y somos optimistas. Somos Que es optimistas. más flexible de lo que parece. Es más flexible de lo que parece. Claro, y generalmente no han tenido por qué hacerlo flexible, entonces lo estáis planteando ahora, ¿no? Se Claro. pensaba que no era flexible porque Claro. nadie lo había necesitado. Quizás, Nadie ¿no? lo había necesitado, correcto. Entonces, porque sobre todo cuando te vas a plantas de cientos de miles de toneladas al año o de millón de toneladas al año, claro, ahí es que no tiene sentido hacerlo flexible. Ahí tienes que ir a carga base, ¿no? En cambio, y sí que las hay, sí que hay plantas que utilizan a lo mejor hidrógenos de oportunidad, residuales, lo que sea, que sí que funcionan de una manera muy flexible. Y es factible, es factible. O sea, es un proceso que aparentemente se deja manejar mejor de lo que pensábamos al principio. Y aparte es modular. Yo pensaba que sería menos modular porque pasaba un poco como lo que se decía siempre de las pilas, ¿no? Que se puede hacer Sí. desde muy pequeña, muy grande. El Averboch parecía que era un reactor tan grande que decía, Claro. chico, esto será como una refinería, que Claro, solo se puede hacer grande claro, y punto. Y parece claro, que no, claro. porque vosotros vais a hacer uno muy
pequeño en comparación con lo estándar, correcto, ¿no? correcto. Se pueden hacer reactores yo te diría prácticamente casi cualquier tamaño industrial, desde pequeñines. Parece Claro, que no es pequeño 20 megavatios, pero comparado con las plantas es muy pequeño comparado con una planta de las sí, grandes, ¿no? a ver, esto le ocurre sencillamente que el factor de escala, a toda la industria química, el factor de escala le favorece. Sencillamente porque son cosas volumétricas. Con lo cual, si lo haces Sube al cubo el al volumen cubo, pues ya está, y, ¿no? y al cuadrado de la superficie. Efectivamente, de un entonces sitio y una bola. eso es. Con lo cual, te merece la pena hacerlo cuanto más grande mejor, ¿no? Pero claro, eso si solo lo vemos de la perspectiva del proceso industrial. Y sobre todo si tienes todos los insumos y todos los consumos perfectamente Continuo. continuo. Entonces, perfecto. Entonces, ahí sí que podemos decir que cuanto más grande mejor. Pero aquí estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en términos de electrificación, ¿no? ¿Cómo electrificamos, a partir de electricidad renovable o libre de carbono, cómo electrificamos más nuestra economía? Es decir, como aguas abajo podemos hacer esa cascada de valor en la cual pasemos la electricidad que no sea solo para el uso habitual residencial, industrial de mover motores y tal, sino para más cosas. ¿Cómo utilizamos electricidad renovable para calentar, para procesos de temperatura baja temperatura, ¿no? Bueno, pues hay una solución. ¿Cómo hacemos electricidad para el transporte, porque es un sector de alto valor añadido, pero para otros usos industriales, para producir moléculas, ¿no? Para producir materiales, ¿vale? Es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y A mí de la estrategia, de lo que me preocupa un poco, mira, mi análisis ya no como consultor para trabajo, no, sino como persona, el hidrógeno, ¿para qué nos sirve en esta sociedad? Mi análisis personal es súper claro. Mi análisis es esto, lo que va a aportar valor de verdad a la sociedad, a los ciudadanos, es para hacer fertilizantes. Y el resto de cosas está por ver. Ese es mi análisis así de simplista, ¿eh? Porque si nos planteamos una sociedad más sostenible, no sé qué, chico, bajo mi punto de vista, los aviones lo que hay que hacer es volar menos y luego ya pensaremos, pues se vuela mucho. Claramente es algo muy imprescindible, que se vuela obscenamente en la sociedad actual y que se puede, que sería bastante fácil y nada dramático limitarlo un poco, no grandemente, subir un poco, que no haya vuelos por 3 euros. ¿Sabes lo que digo? Sí, correcto. Y un poco más, y ya haríamos grandes cosas en muy corto plazo sin tener que hacer grandes desarrollos tecnológicos. Entonces, los barcos, hace poco entrevisté a Javier Cervera, ¿lo conoces? De Balearia. Sí. Y él decía que ellos habían apostado hace tiempo por el gas natural, que Maersk no, y que ahora Maersk había rectificado. Ya. Porque decían, es que el gas natural, claro, igual puede parecer que no carboniza mucho, pero es que la contraparte en los barcos es fuel oil. Claro. El gas natural es una cosa limpia de la hostia, emite bastante menos, ya que hablamos de volúmenes muy gordos, y lo puedo hacer en toda mi flota. Sí. Entonces, veo que los tiros van por ahí y que justo el sector que yo creo que debería ser primordial a nivel estratégico, a nivel geo, dentro de Europa, que es el tuyo, por así decirlo, el amoníaco, veo que es el que está menos cuidado. Porque como que lo veo que tú ves aquí esta sala y todo el mundo habla de SAF, habla de combustibles de barcos, y digo, joder, es que yo, bajo mi punto de vista, si estuviéramos trabajando, vamos a decir, por los ciudadanos en serio y por tener resiliencia como Europa, pondría gran parte de los huevos en la cartera del amoníaco de la manera que se pueda. Está en el foco. Pero está en el foco, pero no parece que sea lo principal para todos los promotores. Falta, lo has mencionado, faltaría, tampoco estoy diciendo que habría que hacerlo como algo prioritario, pero faltaría ese mandato, ¿no? Esa cuota, ese... Bueno, o subvención de un nivel alto, no lo sé. Igual no hace falta. Igual justo la cuota. Yo no había pensado en lo que tú has dicho, que tienes razón, que son sectores en los que si pones una cuota, joder, hablamos de alimentación, es peligroso para la sociedad. Sí, porque lo repercutes, pues la igual multiplicas. No tiene por qué ser una cuota muy loca y puede ser oye, las subvenciones las redirigimos. Yo soy partidario de que habría que dar subvenciones a menos gente, no más cantidad de dinero en volumen, sino más euros por kilo. Porque eso es lo que hace el proyecto. Entonces, a mí que te den 300 millones, si el proyecto son 3.000, parece mucho dinero, pero no lo es. Sí. No, correcto. Yo preferiría que le dieran 300 millones a un proyecto bien mirado, que la Unión Europea se mojara y dijera, no, es que es un proyecto de 600 y le damos 300. ¿Por qué? Porque esto es amoníaco y es estratégico para nosotros. Y me da casi tristeza el ver como, hostia, es que no me parece que se esté manejando con la diligencia que hace falta en un momento bastante crítico para la Europea en este caso. Sí, pero fíjate, es un poco también esos plazos que te he comentado, es decir, primero hay que poner el foco en consumir menos nitrógeno. Porque fíjate, es que realmente, estoy hablando de los años 90, la mitad, en Europa, la mitad del fertilizante que se metía en la tierra, la mitad del nitrógeno,
no se utilizaba por la planta. Al final no se lo llevaba a la Sí, cosecha. vale, el agua, al aire. Al agua, al aire. Al aire sí, porque por los procesos de desnitrificación del suelo al final te salen óxidos de nitrógeno que tienen un efecto invernadero potente. O Y en tóxico, y tóxico. En amoníaco, pues por un fenómeno de la ureasa, que la urea pues, se descompone, en suelos ácidos, en suelos alcalinos, se convierte otra vez en amoníaco y se volatiliza. Y también vuelve a ser un contaminante importante. O bien al final nitratos que se lixivian, se van por el suelo y te contaminan los acuíferos. Entonces al final lo primero es decir, a ver señores, que estamos tirando la mitad del nitrógeno que estamos produciendo con CO2, lo estamos tirando. Es una eficiencia y además Es un una contaminante, eficiencia. las dos Y un cosas. contaminante, las dos cosas. Entonces vamos a poner el foco en eso. Y entonces ahora se está ya rozando casi el 70%, bueno, está en el 60 y al 60 y pico % de eficiencia que hemos conseguido con mayor tecnificación de la agricultura, y aún nos queda recorrer, pues se quiere llegar hasta el 80% en el 2030, entre el 70 y el 80% de eficiencia nutricional, ¿no? El máximo teórico es del 90%, los estudios que ha hecho la FAO, pues dice, mira, más del 90%, ese último 10% se va a tener que perder por algún sitio porque es imposible controlarlo, pero el 80% podría ser realizable y es un objetivo exigente, pero que se quiere conseguir. Claro, fíjate, ahí ya habremos reducido prácticamente a la mitad el uso del nitrógeno que metamos en el suelo. Claro, eso quiere decir que las plantas Averboch de Europa van a bajar su ritmo. O sea, que no va a haber, que va a bajar el consumo de hidrógeno. Va a bajar el consumo. Va a bajar el consumo de hidrógeno. Baja el entonces, a ver, consumo. claro, que Entonces, ya van a quedar ociosas las plantas. Claro, muchas se pueden quedar ociosas, pero claro, como las que hay son todas de reformado de gas natural, seguramente quedarán obsoletas. O quedará ocioso la importación. Si el 40% lo importamos, igual empezamos a importar Bueno, y a ser más puede ser. independientes. Puede ser. No lo sé, ¿eh? O sí que tendremos oportunidades para esas nuevas plantas de producción del amoníaco renovable local europeo con los renovables. Y fíjate que vamos a tener que deshacer el camino que hemos hecho, porque aunque es verdad que el primer amoníaco se producía en Alemania y todo eso por gasificación de carbón, ¿no? Luego enseguida se empezó en Noruega y de ahí viene pues Yara, que viene también Gasificación de carbón para hacer hidrógeno y luego amoníaco. Pero pues ya empezó con las hidroeléctricas noruegas, que se desarrollaron en los años 20, años 30 del siglo XX. Ahí se empezó con electrólisis por hidroeléctricas. Sí, bueno, y HT lo que hacía era un poco eso, ¿no? Y Y HT, se- bueno, HT, para claro. que no sepa, es Sunfire hoy en día, que es uno de los fabricantes principales de electrolizadores europeos, que Luis Eso y es. yo trabajamos en proyectos suyos. Proyectos cuando con estábamos ellos, eso es. y muchos y ahora, compañeros nuestros de entonces siguen con ellos. eso es que ahora la tecnología tiene Sunfire y en fin. Entonces, claro, se tendió hacia utilizar la electrólisis a partir de los saltos hidráulicos. Eso se ha ido desmantelando Porque era más barato el gas. porque se generalizó el gas, eso es, ¿no? Y ahora pues lo que estamos diciendo es, bueno, ya vale de gas, vamos a dejar el gas para donde no haya no tenga sustitutivo fácil, y aquí vamos a volver otra vez a la electrólisis. Entonces, bueno, Pero no con hidroeléctrica, porque, no con hidroeléctrica. porque el acto delegado dice que tiene que ser renovable de nueva construcción, y nueva construcción hidroeléctrica, que no sean bombeos, va a haber No hay. muy poca. Va a haber muy poquita, y aparte de la hidroeléctrica va a tener un papel muy destacado en la gestión Claro, de sería mal usarla en se eso. llama mal usarla. Es mejor reservar la hidroeléctrica para cubrir esas puntas de demanda que con el Pero ojo los bombeos, porque yo he tenido invitados en el podcast que defendían muy mucho la integración de estos proyectos de hidrógeno con pequeños, no Con bombeos, pequeños, claro. sí. Yo decía, No. me decía un ingeniero civil, me decía, Sí. bombeos pensamos siempre en grandes presas No, y que no. puede ser poco menos, pero que dos balsas, Dos balsas. relativamente pequeñas, como si fueran balsas de una granja de cerdos, por así decirlo, un poco más poquito grandes, más, pero un poquito balsas más. de plástico, Sí. no algo como Claro, un pantano, claro, ¿no? claro. Y Sí, que sí. bombees de una a otra con Eso diferente es. cota y que las Eso bombees es. muchas veces. Eso es. puede servir de una batería Efectivamente. bastante Sí, fiable, ¿no? sí, correcto. Eso, claro, ahora mismo se está poniendo el foco en esa posibilidad que será donde ya las baterías dejen de tener sentido de rentabilidad, ¿no? Que ya va a ser cuando haya que hacer balances incluso entre días, ¿no? O almacenar, pues lo típico de fin de semana, precios bajos, pues entonces bombeo de la balsa de abajo y durante la semana voy cubriendo los Pero picos. incluso fuera de cauce hablan, ¿eh? O sea, Sí, sí, hablan absolutamente, claro. Agua que va y vuelve todo el rato, Claro, que le tienen que echar cloro claro. porque si no se pudre. De las Sí, vueltas que da, no es, sí, no es agua tienes de una cauce. merma, pero es una merma del Sí, 10% pero que le de lo que tendrán que tienes. echar cloro y todo porque si no será agua Claro, estancada. entonces estará pim pam subiendo y bajando. Entonces, lo que pasa es claro, en lo que comentamos al principio, lo importante cuando lo que hagamos sea un viaje de ida y vuelta del electrón,
es el número de veces que lo ciclas. Y entonces te interesa ciclados muy rápidos. Vale. Y lo que le va a dar sentido de rentabilidad es la diferencia entre precios valle y precios pico durante el día o entre días muy cercanos. Este tío, o sea, digamos, proponía como en una planta como la que tú estás haciendo, para darle rentabilidad, poner eso para esa planta, como una batería anexa para que estabilizar la electricidad del electrolizador. Hemos echado cálculos también para eso, Supongo, sí. Hemos echado cálculos, hemos visto ubicaciones, lo único que al final se nos iba un poquito de madre, porque solo utilizarlo para esto a lo mejor era excesivo. Claro, sí. Era una inversión prácticamente igual que toda la planta. Ya. Claro, también es una inversión que la tienes ya para siempre. Sí, y que eso no se degrada, que no son baterías. Ahí lo tienes. Eso es. Para cambiar el rodete de la turbina cada 30 años. Una excavadora vaciar un poco. Bueno, no, tampoco se va a colmatar, porque el agua es todo el rato la misma. Claro, ni siquiera se va a colmatar. No, se evapora un poco, pero bueno, tienes que renovarla. Los tiene una vida útil. Igual. Yo siempre digo, defiendo que la hidroeléctrica no es renovable. Ya. Porque la eléctrica no es renovable. Claro. Los pantanos se colmatan y no es energéticamente rentable vaciarlos a excavadoras. No. Entonces, no es renovable. Pero la microeléctrica, hidroeléctrica y esta también, porque no es un río. Aquí no, si está fuera de cauce, por mucho que llueva y no le va a caer agua. Claro, sí, no lo había pensado. Es eterno, es realmente eterno. Sí. Las falsas, ¿no? Sí, correcto. Entonces sí, es una opción muy interesante, muy interesante. ¿Y qué plazos planteáis un poco del proyecto? Si tuvieras que decir, yo creo que estará funcionando en tal época. Un proyecto de estas características son básicamente 3 años. 3 años desde el momento en que dices, venga ya, y no hay vuelta atrás, ¿no? Vale. En los cuales prácticamente de construcción tienes 12 meses, un poquito más, ¿no? Optimista, 6 meses. Bueno, al final, es que hay mucho equipo muy modular. Ya, bueno, entonces, y al final es... No, te lo decía de construcción porque los plazos de entrega de electrolizador igual son más que eso, sí, ¿no? No, esto es de construcción desde que empiezas a... Bueno, con la parte de obra civil, digamos, el momento que ya tienes toda la obra civil hecha, en 12 meses, que es en ese periodo es cuando te vienen los equipos que los has encargado antes. Okay. Habiéndolos encargado, que lo han encargado. En lugar de 12, 20 meses antes o lo que sea. O 18, sí, eso es 18 meses, eso es. O sea, al final. No, veía. No, correcto. Yo cuando pido ofertas de actualizadores, 18 meses, 20. Sí, no, así es. Lo que pasa es que, claro, tú los pides en el mes 1 o en el mes 6 para que te lleguen. La ingeniería y cuando empiezas. Te llegan en el mes 24 y entonces ya te llegan cuando ya tienes la solera para ponerlos ahí y que vengan los de piping para empezar a montar, ¿no? Eso, estos coordenías, todo eso. Entonces, un proyecto de este estilo son esos 36 entonces, vosotros meses. ahora mismo entiendo que estáis aún en proceso de hacer la decisión de inversión, ¿no? ¿O habéis empezado ya con Sí, a ver, se ha hecho ya bastante desarrollo. Ya te digo que todo el marco que hay alrededor es muy importante y ya no es ni siquiera cuestiones técnicas, ¿no? O sea, pero por hacer un marco. ¿Os planteáis que en 2030 esté ya funcionando seguro? ¿O decís, bueno, en 2035? En el marco del IPCEI, claro, nuestro marco es el IPCEI, es la normativa IPCEI de la Comisión Europea, que ha marcado hasta 2031 para tener todos estos proyectos terminados. O sea, en 2031 funcionando sí o sí. Ojo, y en nuestro proyecto hay mínimo 2, óptimamente 3 años de operación en pruebas, de operación demostrativa. O sea, con lo cual prácticamente estamos en camino crítico. O sea que tenéis que empezar a tomar la decisión pronto, ¿no? Tenemos que tomar la decisión pronto. Pero es verdad que no todas, digamos, no toda la letra pequeña. El escenario macro no ayuda ahora, ¿eh? El escenario de incertidumbre no ayuda. O sea, hay tanta incertidumbre a ver, que ahora, joder. Claro, dices, buf. Sobre todo cuando hablas de cosas cuando estás hablando de cosas que son de fronteras, de no sé qué, hay un momento complicado para tomar esas decisiones. Pero no sabemos, de verdad que no sabemos ahora mismo, no sé si alguien tiene una bola de cristal, yo no la tengo. Pero cada día te puedes despertar con noticias contradictorias. Por ejemplo, también hace 2-3 semanas o así, la Unión Europea por fin decidió poner limitaciones a la importación de fertilizante de Rusia. Porque habían encontrado la manera de burlar sanciones al gas, fabricando mucho más fertilizante y poniéndolo en el mercado. Son espabilados. Claro. Y entonces eso estaba sin tocar. Hasta que se ha dicho, oye, ya vale. Ya. Claro, y eso, pero para decir ya hay que poder sustituirlo por otra cosa, para no caerte tú. Claro, pero yo creo que ha sido el toque de atención que han dado los fabricantes de fertilizante alemanes y holandeses y así, que han tirado, así decir, ojo, ¿qué hacemos con nuestras fábricas de amoníaco que llevan 4 años paradas? El precio de gas alto, tal. Claro, ¿las paramos definitivamente y las desmantelamos?
o tenemos expectativas de ponerlas a funcionar. Esto es súper sensible al gas y el gas ahora está cerrando a 50 euros megavatio, 40 y tantos, algo así. Había bajado últimamente, por debajo incluso de los 40 levemente. Pero es que sigue siendo que pre-COVID estaba por los 19. Sí, correcto, correcto. En cualquier caso, el doble de precio del precio según el cual hicieron un plan de negocios a gente en su día. Porque era súper estable, llevaba 15 años a 15, 20, no sé qué, tiene un plan de negocio en base a eso y ahora vale el doble. Vale el doble en Vale, Europa. que seguramente estarán amortizadas las plantas, esa es la ventaja, pero es que es el doble. Es el doble. Y esto es una cosa que claro, habrá que ver los números, pero el coste energético de una planta de esas es todo. O sea, no sé cuánto porcentaje, pero es todo. O sea, es una gasto energético bestial. Pues para fabricar una tonelada de amoníaco necesitas, ponle unos 10 megavatios hora. Sí, sí. Con lo cual, si está a 50, claro. Si el gas está a 50 por 10 son 500 euros la tonelada de amoníaco. Y ahora mismo, de coste OPEX, eso es. Y ahora mismo está cotizando en el mercado en Northwest Europe, pues está cotizando a 550. Que no hay margen. Que no hay margen. O sea, que no tienes tienes que parar la planta. Claro, no tienes ni el coste de embarcarlo en el barco, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, a 50 no puedes producir amoníaco en Europa. A 50 euros el megavatio hora de gas. Entonces, ¿a 30? Pues a 30 sí. 19 no sé si lo volvemos a ver. Yo soy tan como muy fan del amoníaco como hidrógeno porque veo tantas aristas. O sea, veo aristas como aristas geopolíticas con Rusia, no sé qué. O sea, sí. Hemos hecho bien enfrentándonos a Rusia. O sea, todas esas películas, no vamos a entrar en ese tema, pero no vamos a entrar en ese. Pero yo me planteo eso, digo, es que es algo muy estratégico, muy estratégico esto del precio del gas y todo esto, ¿no es? Estratégico, que sí. La gente piensa que es solo que te va a calentar la casa, que no vas a comer. Ojo, ten cuidado. Sí. Es complejo. Pues nada, Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Marcos. Te he engañado un poco de decirte, porque esto eran en general entrevistas de 5 minutos o 10 y como te he pillado por banda hemos hecho un podcast solo para ti prácticamente. Pues fenomenal, me alegro un montón. Gracias. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos